el embajador de Gabón y presidente de los embajadores de África en España, junto con Guillermina Mecuy, escritora, política y empresaria, de la mano de Carmen Alsina, directora de comunicación de la COE, nos darán los sólidos motivos para esta afirmación, y por eso pedimos a Carmen, Guillermina, Patrick, cuando queráis. Buenos días a todos, soy Carmen Alsina, como han dicho, soy la directora de comunicación de COE. Es un placer de verdad estar aquí hoy, además de por mi trabajo, gracias. También porque soy asturiana y de verdad que es maravilloso ver iniciativas como estas y ver la reunión que hay hoy aquí y las oportunidades que se abren para una tierra tan maravillosa como es Asturias. Así que, bueno, me toca moderar una mesa excepcional con creo que 2 participantes que nos van a introducir en lo que es el continente africano, que creo que es un territorio maravilloso, en plena eclosión, con unos datos que realmente asombran, ¿no? Cuando ves la cantidad de población que hay, esa población que mayoritariamente es joven, que va a llenar el mundo de los próximos años, que va a ser para nosotros el talento, el futuro, ¿no? en el que vamos a vernos reflejados el resto de los continentes. Pues bueno, yo quisiera abrir esta mesa, si me permite, embajador, le llamaré Patrick. Sí. Muchísimas gracias. Quisiera que nos contaras esa visión de ese continente africano, que esas expectativas que tenemos de desarrollo, esa demografía. Bueno, yo los últimos datos oigo un crecimiento del PIB para los próximos años superior al crecimiento global. Bueno, dejo en sus manos el que nos abra la mente y aprendamos un poco más de ese continente vecino. Merci. Muchas gracias. Muchísimas gracias por cederme la palabra para hablar de África. África, que como bien ha recordado y Begoña lo decía también, África es el futuro. Lo leemos muchas veces, lo decimos, lo escuchamos y hace ya tiempo que es así, desde hace más de 20 años. Yo aquí no voy a darles mi visión personal, sino la visión compartida. Compartida por los africanos, pero también por sus socios. España, por ejemplo, y el Principado de Asturias, que es donde estamos, ¿no?, en el marco de este foro. África es el futuro. Lo he dicho, lo hemos escuchado ya, pero siempre nos planteamos el interrogante, ¿en qué nos basamos, ¿no?, para decir que el continente africano es el futuro? ¿El futuro de quién? ¿El futuro de qué? ¿Es el futuro de la humanidad? ¿Es el futuro del mundo? Yo creo que a partir de esa base, ya que no estamos aquí para hacer una demostración ontológica de la situación, yo voy a limitarme a 2 factores. Ustedes lo han mencionado ya, el factor demográfico y el factor también de los recursos naturales. Estos 2 parámetros pueden sin duda permitirnos medir la veracidad de esta frase, ¿no?, según la cual África es el futuro. Pero esos 2 elementos, la demografía y los recursos naturales, pueden ser un desafío, pueden ser una oportunidad para que África sea realmente ese continente del futuro. En lo que se refiere a la demografía, ustedes ya lo mencionaban antes, África es un continente joven. Y en ese continente, tiene un crecimiento demográfico exponencial. Hoy África, que tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados, presenta una población de entre 1.000 millones y 1,5 millones de habitantes.
1.500 millones. Y las proyecciones de Naciones Unidas, las proyecciones de la Unión Africana y de todas las organizaciones internacionales que se ocupan del tema dicen que en 2050 África tendrá 2.500 millones de habitantes y el mundo tendrá 9.000 millones. Eso quiere decir que en 2050 dos habitantes de la Tierra, serán africanos. O sea, 2 de cada 4 serán africanos. Porque efectivamente, según esta proyección, vemos claramente que cuando dividimos 9 u 8 entre 2, estaríamos hablando de la proporción que queda. Lo vemos claramente. Entonces, todos estos jóvenes son el pilar en el que se basan los analistas para decir que África es el futuro, porque decimos que la juventud es el futuro, ¿no? Eso se dice en todas partes. Un país sin jóvenes y sin juventud es un país condenado al declive, a perder potencia en todos los sectores. En lo que se refiere a las materias primas, los recursos naturales, otro de los pilares que parecen demostrar que África es un continente de futuro, porque vemos efectivamente que las distintas potencias internacionales en todos los continentes van a África a buscar ¿qué? ¿Qué buscan en África? Pues buscan recursos naturales. Recursos naturales que son esenciales para las relaciones internacionales desde hace varios siglos ya y que atraen a los socios. Las reservas, que son importantes porque África, ¿qué es lo que tiene en términos de recursos naturales? Tenemos bosques. Tenemos bosques que hoy cubren una gran parte del continente africano. Vamos a utilizar el ejemplo del bosque de la cuenca del Congo, ¿no? Que es el segundo pulmón del mundo tras el Amazonas, con 240 millones de hectáreas de bosque tropical, de selva tropical. Por lo tanto, la selva es clave en la vida cotidiana de las personas que viven en esa zona. Nos permite alimentarnos, nos permite también protegernos de las intemperies y brinda más ventajas a la humanidad. Así que las selvas y los bosques desempeñan un papel clave y hoy en día, en el marco del cambio climático, lo vemos clarísimamente, que los bosques desempeñan un papel esencial para la captura del CO2. Para volver a la selva de la cuenca del Congo, capta al año el equivalente del CO2 que emiten todos los países industrializados en un periodo de 10 años. Y por eso hablamos hoy de los créditos de carbono, por ejemplo, para dar valor a una reserva muy importante de oxígeno como es esta, y que es útil y esencial para la supervivencia de la humanidad. África, el petróleo, gas, sí, eso lo tenemos también, pero sabemos que África, en relación con Oriente Medio y con otros países del continente americano, sabemos que África no tiene más petróleo ni más gas que esos países de Oriente Medio como Arabia Saudí. Pero África sí que tiene reservas muy importantes, entre el 10 y el 15% de las reservas mundiales. Y por eso Estados Unidos, de aquí a 2025, tendrían que tener un socio estratégico para el suministro de petróleo en África y más concretamente en el Golfo de Guinea. Entonces, África son minerales raros también, piedras preciosas, los diamantes. África es
son cuencas hidrográficas y ríos muy importantes. Es el Nilo, el río Senegal, el río Luguí, etc. Cuando sumamos todo esto, vemos, y yo no voy a anticiparme a lo que va a comentar el compañero de Casa África del hidrógeno, el hidrógeno verde de África. Yo creo que él conoce muy bien el tema y va a explicarles muy bien cuál es la importancia del hidrógeno, que es una gran fuente de energía casi inagotable y que tiene una perspectiva interesante, y las reservas están sobre todo en África. África, en lo que se refiere a los recursos naturales, también es, pero no solo, es también la tierra cultivable. Hay muchos socios africanos, muchos socios de África, perdón, que van a África para buscar tierras cultivables para los cultivos de alto rendimiento. Muchos países africanos tienen ese tipo de tierras y muchos intentan resistir a esa valoración que se hace de las tierras cultivables. Yo no voy a entrar en las estadísticas, en los datos estadísticos, porque los datos a veces nos confunden, pero todos sabemos que los recursos y las reservas de recursos naturales, en lo que se refiere a las tierras agrícolas, son abundantes y son importantes y no se están explotando lo suficiente, sino que los africanos las están utilizando poco de momento. Todos estos elementos, yo no puedo hacer un listado con todos estos recursos de los con todos estos recursos naturales que existen en gran número en África, pero es clave. Los recursos naturales y la demografía también lo vemos que son pilares que pueden permitirnos decir aquí y ahora que África es el futuro. África es el futuro, pero algunos analistas y algunas realidades muestran que la juventud africana es importante. Sí, la juventud africana crece muy rápido, pero se ve afectada por un problema muy grave, por una plaga muy grave que se llama el paro. África, el desempleo. África, según las últimas estadísticas del Banco Mundial y de la ONU, son 4 o 5 millones de jóvenes que tienen entre 15 y 35 años y aproximadamente entre el 12 y el 14% están en paro. Están en edad de trabajar, pero no tienen empleo, y eso es muy importante. Yo no tengo que recordarles a ustedes las consecuencias que tiene esta situación, porque vivimos y observamos los dramas que se producen en el Mediterráneo, donde los jóvenes africanos sin trabajo intentan llegar a Europa pasando por el Mediterráneo, donde muchos de ellos pierden la vida. Este paro, este desempleo, se explica por distintas razones. Un país como el mío, Gabón, dice que el paro de los jóvenes se debe a que hay un desajuste entre la formación y el empleo. Los jóvenes reciben una formación para tener oficios o trabajos que no existen en este momento en las empresas. Así que es necesario hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que mejorar la oferta educativa y hacer todo lo posible para que la oferta educativa responda a las necesidades de las empresas. La juventud en esta situación, ese pesimismo, pues lo podemos poner en duda, ¿no? Esos jóvenes que van a morir, el futuro de los jóvenes, esos jóvenes que están en paro, que esos jóvenes pueden realmente gestionar África para que sea un continente de futuro ante la mundialización, ante la búsqueda de recursos del exterior, de otros países. Y a mí me gustaría volver a los recursos naturales que se consideran también
una maldición, ¿no? Esos recursos naturales. África tiene muchísimos recursos naturales, pero la población no los disfruta porque hay grandes desigualdades en la redistribución. Hay también una población que es muy pobre, extremadamente pobre. El 40% de la población africana vive por debajo del umbral de la pobreza, que está en $2 al día, o sea, el 40% de la población es muchísimo y viven por debajo del umbral de la pobreza. Así que ese también es un problema. Y eso responde o da una respuesta o eso confirma a los que dicen que los recursos naturales son una maldición para África. Los recursos humanos son una bendición porque hay pobreza, porque es bueno para las multinacionales, las potencias extranjeras que tienen tecnología, que controlan o que establecen los precios de venta de las materias primas, que tienen industria y que son los consumidores, o sea, controlan toda la cadena de valor de esas materias primas. Y África no aprovecha, digamos, sus propios recursos naturales. Tenemos el paro de los jóvenes, tenemos la pobreza que existe en África. ¿No deberíamos ser más pesimistas? Si parafraseando al señor López, antiguo secretario ejecutivo de la Comisión de Naciones Unidas para África, en 2013 decía que para él las materias primas no son una maldición para África, sino que son una palanca de desarrollo, de oportunidades de desarrollo. Y la Banca Africana de Desarrollo le apoyaba en esa idea, estaba de acuerdo con esa idea. Y yo creo que siguiendo esto, en 2013, durante la celebración del 50 aniversario de la Unión Africana, la Organización de Naciones Africanas, que en 2002 se convirtió en lo que conocemos hoy en día, la Unión Africana, pues en aquel momento, con los jefes de Estado que estaban reunidos en una cumbre, adoptó lo que hoy se conoce como la Agenda 2063. Esa Agenda 2063, que va desde 2013 hasta el 63, es un periodo de 50 años, es una proyección, una visión para que África se desarrolle. Y ese desarrollo es clave, pero para que África pueda desarrollarse, según las últimas estadísticas o las observaciones y los estudios que se trataron en febrero de 2023 durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, pues en aquel momento se decidió que si África podía realizar esa Agenda 2063 para conseguir los objetivos, ese ritmo de crecimiento que actualmente es del 20%, el crecimiento acumulado en África es del 20% y era necesario que ese ritmo alcanzara el 40%. ¿Para financiar el qué? Pues para financiar a la juventud africana, la Carta de la Juventud Africana, que es uno de los instrumentos que existe para resolver el problema del desempleo entre los jóvenes, para financiar la industrialización de África, las infraestructuras de carreteras, los puertos, las telecomunicaciones, etcétera, para que África pueda alcanzar, si no todos, al menos una gran parte de esos objetivos que forman parte del Plan Estratégico Agenda 2063. Y en ese contexto, las asociaciones son importantes, esas asociaciones multilaterales, el Sistema de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, regionales o subregionales también, y las asociaciones bilaterales son esenciales, todas ellas. Y en ese contexto,
el mundo exterior, las grandes potencias, son conscientes del potencial que representa África, del papel que debe desempeñar África en el futuro de la humanidad. Y están haciendo todo lo posible para ayudar a África. No dan ayudas públicas al desarrollo, ya sabemos cuál es el resultado hoy de esas ayudas públicas al desarrollo, sino a través de asociaciones, de partenariados responsables, asociaciones que permiten que cuando los socios llegan, que inviertan en los pilares de esa Agenda 2063 que estableció la Unión Africana y que no vienen ya con proyectos llave en mano cuyos resultados, como decía antes, y ya lo sabemos hoy, los resultados no se han alcanzado. Yo no tengo que recordárselos todos, pero en 2022 lo vimos ya. China proponía 60.000 millones de dólares para invertirlos en África en el marco de la cumbre China-África, que tuvo lugar en diciembre de 2021 en Dakar, en Senegal. Y hemos visto también, vimos en 2022 en Bruselas, en febrero, la cumbre Unión Africana-Unión Europea, donde la Unión Europea prometió destinar 150.000 millones de dólares para ayudar a África a reforzar o a realizar ese objetivo de la Agenda 2063. Hemos visto también ese foro de Japón y África, que también, siguiendo esa misma dinámica, ofrecía 50.000 millones de dólares para ayudar a África. Y, obviamente, recientemente, modestamente, pero recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, del Gobierno español, estaba en Addis Abeba ante la Comisión de la Unión Africana y él prometió inyectar 70 millones de euros para la realización, para consolidar la cooperación entre España y África. Claro, hemos dicho, tenemos el Plan África de España, que ya va detallando una serie de acciones que ya están presupuestadas. No me acuerdo del presupuesto, pero son importes importantes que concretizan la colaboración de España para el desarrollo y la expansión de África. Llegados a este punto, el deseo que podemos emitir en este contexto, porque no quiero alargarme y monopolizar el micro, podremos responder, a lo mejor no, yo no, pero otros colegas embajadores podrán responder a sus preguntas porque tienen esas competencias, esas cualidades para enriquecer el debate que se va a abrir. Pero invitamos a los socios que se están precipitando hacia África. Iba a decir en orden dispersado, pero no, les invitamos a que en buen orden esas comisiones económicas regionales que tenemos nosotros los reciben y son ellas, esas comisiones, las que controlan el proceso. Por lo tanto, los socios que van a acceder a ese tipo de procesos tienen que venir con buena fe para que la prosperidad de África favorezca no solo a los africanos, pero también beneficie a la humanidad, porque en el contexto de las asociaciones, partenariados, tiene que ser un win-win. Aquí lo voy a dejar para dar la posibilidad. No sé cómo van a coordinar esta mañana, no sé si las preguntas se van a hacer ahora o si pasamos la intervención siguiente, pero en cualquier caso, llegado a este punto, voy a dejarlo aquí, esperando no haberles aburrido, esperando que lo que les conté les ha interesado y enriquecido, y ahora quiero yo enriquecerme con las aportaciones que pueden hacer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido... Y como política y como mujer en África, ¿qué visión tienes tú? ¿Coincides con la visión de Patrick? ¿Podrías aportarnos algún otro punto de vista dentro de esta especie de gran
explicación o puerta de entrada a estas jornadas que tenemos para que todos tengamos una idea general de lo que es el continente y lo podemos entender en todas sus perspectivas. Muchas gracias. Voy a tratar de explicar el continente porque lo llevo dentro y luego tengo la suerte también de haber vivido aquí, y para ello lo quiero hacer de una manera sintetizada. Y empiezo con estas palabras. Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien, como dijo Nelson Mandela. No podría empezar estas palabras sin citar una figura tan relevante como carismático y que abogaba por la unión, colaboración, comprensión y el respeto. Asimismo, debe transmitirse y sentirse la relación empresarial de España con África y África con España. Por eso, cuando apoyamos la prosperidad igualitaria a nivel global, significa que apostamos por el crecimiento sostenible y la fuerza inversora en el continente africano. La cercanía geográfica entre África y Europa están creando estas tendencias de crecimiento que se traduce a una excelente oportunidad de cooperación y beneficios para ambos. África es un gran desconocido para la inmensa mayoría de los empresarios españoles y muchos de los que están aquí. De ahí la relevancia de estos foros sobre la inversión en África, con la intervención de empresarios que tienen experiencia y puedan contarla. Es ahora el momento de invertir, ya que estamos aquí. No podemos perder la oportunidad de estar presentes y no subir al barco de las grandes oportunidades que representa el continente. Para mí es un honor asistir y tomar la palabra en este foro de oportunidades y colaboración organizada por FOCAE. Siento una gran responsabilidad y mucho orgullo de estar ante ustedes y presentar los intereses de 1.320 millones de africanos en mi país de adopción y no menos importante para mí, que es España. Es el momento de seguir estrechando lazos y afianzar relaciones comerciales entre ambos. África a día de hoy ya representa el 17% de la población mundial y en el continente que más crece, mientras que generalmente una inversión de una empresa de cualquier parte del mundo da una media de 7%, la rentabilidad de retorno de África es de 17%, es de 14%. Ese crecimiento se debe demostrar también con la demografía de las personas, que vemos que en el 2050 seremos 2.500 personas, los recursos naturales, los mercados emergentes de rápido crecimiento económico y la clase media también está aumentando, las oportunidades de negocio que ofrece, las mejoras en el marco regulatorio, porque estamos viendo cómo muchos países africanos están legislando leyes para abrir sus puertas a los inversores y extranjeros para poder participar en su país. La financiación también es preferente para África. Y luego tenemos algo muy importante, que es la cercanía geográfica que tiene con los países europeos y especialmente con España, que es donde estamos ahora. Pero hay una cosa que es importante como africana y también como una persona y una mujer que ha vivido mucho tiempo en Europa, que me gustaría que muchos de los empresarios que estén aquí entiendan que para poder entender mejor el continente africano, además de los factores económicos que ya los hemos mencionado anteriormente, es importante tener presente la cultura y las tradiciones. Deben verse como parte de aprendizaje las relaciones personales en la cultura empresarial africana. Son fundamentales. Hay que fomentar la relación personal, huir de la visión estereotipada que tenemos de África, analizando cada país en particular desde una perspectiva realista. Al final somos 54 países, por lo tanto creo que es importante ese acercamiento y sobre todo el tratar de entender cada postura de las personas. Creo que es uno de los pasos más importantes para que los empresarios, cuando vayan a los países africanos, puedan realmente crear lazos importantes en ese sentido. Actualmente España exporta más que África, que América Latina. España se sitúa como el 10º país inversor en cuanto a proyectos en África. Las exportaciones españolas
se dirigen a un 77% a los países del Magreb, Marruecos, Argelia, Egipto y Sudáfrica. Pero África subsahariana queda prácticamente como un territorio desconocido y son los mercados a descubrir, apostar por los inversores españoles. Una de las dificultades con las que se encuentra España en el continente, que a diferencia de Francia o Reino Unido, es precisamente el tema del idioma, con una lengua común solo en Guinea Ecuatorial. Pero su apuesta debe ser más decisiva porque hay interés por parte de los países africanos de recibir inversión y exportación española y al mismo tiempo compartir conocimientos en sectores como las infraestructuras, tratamiento de residuos, el transporte ferroviario, etc. Lo que nos hace presagiar que ambas partes tienen intereses de estrechar lazos y colaboración. Antes de finalizar, te voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos es a nivel empresarial. Hemos hecho muchas cosas en países africanos y entre ellos puedo decir Guinea Ecuatorial, donde a día de hoy contamos con un centro de reproducción en vanguardia de ginecología con el que tenemos ahora mismo expertos españoles que están llevando la gestión. Eso quiere decir que cuando se va a África y se hace de una forma que te acercas a la cultura, es muy fácil que los africanos te abran las puertas. Lo que más interesa es ver que realmente estás ahí y quieres colaborar con ellos. La otra parte es un ejemplo de años atrás, en mi etapa de ministra de Cultura y Turismo, donde empecé trabajando con diferentes primeras damas africanas con todo el tema de la formación y sobre todo el tema de lo que era la parte de la ginecología y la sanidad. Actualmente, gracias a la fundación con la que trabajamos, que es Women for New World, estamos de nuevo ahora haciendo cosas, sobre todo por el tema de la formación de la mujer, el tema universitario, porque creo que para mí educar a una mujer en cualquier sociedad, y en este caso cuando educamos a una mujer africana, creo que al final estamos educando a un país. Para finalizar, me gustaría hacerlo con estas palabras. Gracias a estas iniciativas como el Foro FOCAE, porque como decía el panafricanista Kwame Nkrumah, no miramos hacia el este ni hacia el oeste, miramos hacia adelante. Y creo que es lo que estamos haciendo ahora, mirando hacia adelante. Estamos aquí para que se escuche la realidad africana, que se sepa que es un continente que está luchando, creciendo, que necesita tener más visibilidad y sobre todo necesita que los empresarios y las personas que quieran invertir tengan ese compromiso de entender su cultura y abrazarse con ellos, con la tradición, y yo creo que de esa manera saldrán proyectos muy importantes. Muchísimas gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo de la mesa. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que habéis dado una visión extraordinaria del continente. Para todos nosotros creo que nos va a impulsar y nos va a animar a acercarnos un poco más y a intentar entender cada una de estas 54 realidades. Hoy aquí vamos a tener, creo que, dos dígitos. Yo creo que estamos en 20, ¿no? los países y que vamos a poder conocer con detalle y que seguro que nos van a animar a estrechar esos lazos. Así que gracias de verdad y dejamos ya paso a la siguiente mesa.